Hola, bienvenido a un capítulo más del curso de SQL Oracle Database OCC. Te recuerdo que este curso está alineado al curso de certificación Oracle Database OCC Release 2, el cual puedes encontrar completo en nuestro sitio oficial. En este capítulo veremos el uso de herramientas SQL Plus para poder establecer conexiones, editar sentencias en modo comando y el formateo de las sentencias, así como el manejo de archivos de comandos llamados scripts. Bien, iniciemos con un par de conceptos. SQL es un lenguaje de comandos que se utiliza para comunicarse con el servidor de base de datos y este puede ser utilizado por muchas herramientas. Cuando tú introduces una sentencia, esta se almacena en una parte de la memoria llamada SQL Buffer y se mantendrá ahí hasta que tú transcribas otra nueva sentencia. Por otro lado, SQL Plus es una herramienta propia de Oracle que reconoce y envía sentencias SQL al servidor de base de datos. ¿Cómo ingresar a la base de datos vía SQL Plus? Recordemos que este curso está haciendo uso de una base de datos Oracle Express, la cual puedes instalar siguiendo nuestro curso gratuito en nuestro canal o en nuestro sitio oficial. Debes de validar que al menos existan dos servicios activos. Uno es el servicio de listener y otro es el servicio de base de datos. Si vemos el detalle de uno de ellos, podremos ver dónde se encuentra instalada nuestra base de datos. Esta ruta es importante porque es donde se encuentran los binarios de nuestra base de datos, mejor conocida como el Oracle Home, y dentro de esta ruta se encuentra una carpeta que se llama Network y una que se llama Admin. En esta carpeta existen archivos que nos ayudan a la configuración de los servicios de la base de datos y estos nos ayudan a la conexión hacia la base. Uno de ellos es el listener, que es el servicio que escucha las conexiones entrantes y establece la conexión a la base, y otro es el tnsnames.ora. Este archivo contiene detalle de cómo se llamará mi conexión. Aquí podemos ver el contenido del archivo tnsnames.ora. Este, este archivo contiene detalles del servidor donde se encuentra la base de datos, el puerto por el cual nos va a estar escuchando esta base de datos, el tipo de conexión que hará hacia esa base de datos y, por supuesto, el nombre de la base, en este caso XE. Yo como ejemplo generé una conexión adicional, pero le puse un nombre propio para que determinemos que no necesariamente tenemos que hacer uso de la conexión que por default nos da la base de datos, si nosotros podemos crear nuestros propios nombres de conexiones. Para hacer una conexión a la base de datos solamente es necesario transcribir SQL Plus seguido del nombre de usuario y contraseña. Estos van a ser separados por una diagonal invertida. Y posterior a esto, llevamos una arroba y el nombre de la conexión que nosotros establecimos en el archivo tnsnames. Existen diversas maneras de conectarse a través de SQL Plus. Una de ellas es transcribiendo completamente usuario, contraseña y cadena de conexión. En caso de que no transcribamos la contraseña, la propia herramienta nos preguntará por dicha contraseña. Una vez conectados, ya podemos hacer uso de sentencias SQL, por ejemplo, un describe a la tabla employees o salga una sentencia select donde seleccionamos los nombres de todos los empleados en este caso. Te recuerdo que el curso solamente está enfocado en el uso de la herramienta SQL Plus. Si quieres ver el curso completo, visita nuestro sitio oficial. Editar sentencias SQL. Estos comandos nos permiten hacer la modificación de las sentencias SQL que se encuentran almacenadas en el buffer. Estas sentencias, por ser propias de la herramienta SQL Plus, no se almacenan en el buffer ni queda registro de ellas. Veamos en una sesión de SQL Plus cómo podemos hacer uso de ciertos comandos del editor de la herramienta SQL Plus. En este caso voy a ejecutar una sentencia SQL cualquiera y con la letra L lo que hace es que me despliega el último comando ejecutado, es decir, lo que tiene almacenado en el buffer. En este caso me despliega la última sentencia. Cada una de las líneas tiene un número y este número lo identifica en caso de que yo quisiera hacer algún cambio, modificación o cualquier cosa dentro de la sesión. En este caso, si le doy la número 1, me desplegará la sentencia. Con la letra A, yo agrego una cadena al final de la línea. En este caso podemos ver que la sentencia dice la misma sentencia select, pero le agregó el texto que pusimos. Si yo quisiera cambiar este texto, la letra C me indica que voy a hacer un cambio
y entre diagonales invertidas indicaré el texto a cambiar por el texto nuevo. En este caso, lo que hice fue el mismo texto pero con un espacio antes. Si yo quisiera eliminar este texto, también hago el mismo cambio, pero en lugar de poner al final entre las dos diagonales invertidas la información, lo que hago es que lo dejo vacío y esto lo que hará es que lo eliminará. Nuevamente con la letra L estoy desplegando y ahora voy a hacer un borrado. La sentencia sería del y el número de línea que quiero borrar. Si vemos, la línea número 2 fue eliminada y se recorrió la numeración. Ahora voy a borrar un bloque de líneas y esto se hace con la sentencia de y pongo el número de líneas a borrar, es decir, es un bloque de líneas que quiero borrar, entre qué línea inicial hasta qué línea final quiero hacer el borrado. Y estos comandos se mantienen dentro de la sesión de SQL Plus. Una vez que yo termino o yo me salgo, esto se borra. Con la sentencia clear buffer, yo elimino cualquier sentencia dentro del buffer, es decir, la última sentencia ejecutada. Recordemos que si yo ejecuto dos sentencias SQL, solamente se mantendrá la última sentencia ejecutada, es decir, no me guarda un histórico. Con la diagonal invertida, lo que hace es que me ejecuta la última sentencia ejecutada, es decir, ejecuta lo que tiene en el buffer. De igual manera, hace lo mismo si yo pongo la letra R. Esto lo que hace es que toma la última sentencia almacenada en el buffer, que es la última sentencia que ejecutamos, y la vuelve a ejecutar. Si yo vuelvo a poner nuevamente el número de línea y quiero que esta línea sea cambiada, lo único que hago es pongo el número de línea y pongo el nuevo texto que quiero que aparezca. Si podemos ver el ejemplo, en este caso le puse 3 y lo que hizo fue que cambió la línea. Con la número 0, la línea número 0, lo que hace es que la agrega al principio de la sentencia. Como podemos ver, yo puse 0, puse un texto y lo que hizo fue que agregó una nueva línea al principio de la sentencia. Veamos ahora cómo podemos hacer el formateo de las salidas usando el modo comando. En este caso, en la misma sesión de SQL Plus, lo que haremos primero es ver cómo podemos sacar la ayuda. Si nosotros ponemos la palabra help, nos indica que tenemos que poner help index para que nos muestre los diversos tópicos o subtipos de ayuda que nos puede proporcionar para determinados comandos. Tomaré como ejemplo el help startup. Este me indica que este tipo de sentencias me sirven para reiniciar de modo manual la base de datos y las diferentes argumentos o expresiones que soporta. Force, restrict, mount, no mount, read only. Es decir, me dice el detalle de cada uno de los variantes que puedo utilizar en un comando. En este caso, este tipo de comandos se ven en el curso de administración de base de datos, el cual también está disponible para que lo puedas tomar. Tomemos como punto principal la columna. En este caso ponemos help y queremos que el tópico sea columns. Me dice que una columna puede tener una expresión que solamente es opcional si se pone column completo porque se puede solamente usar col. Tomemos como ejemplo la tabla empleados. La tabla empleados tiene una columna que se llama first name y es un varchar 2 de 20. Si yo hago un select first name from empleados de un solo registro en este caso, lo que interesa es ver cómo podemos formatear las columnas, nos dará el resultado. Si yo quisiera que esta columna tuviera cierta característica como el tamaño de columna, como la alineación del encabezado, como un encabezado diferente, yo puedo hacerlo formateando la columna. En este caso, la palabra clave col, el nombre de la columna que quiero formatear y en este caso le puedo dar la justificación a la derecha. Si yo vuelvo a correr la sentencia, lo que hará es que me justificará el nombre de la columna hacia la derecha. Con este tipo de ayuda o comandos, específicamente para la columna, podemos cambiar el tamaño que desplegará el resultado de la consulta, podemos cambiar el alias de la columna, es decir, el encabezado. En este caso lo que haré, ejecutar nuevamente la consulta, pero ahora con la justificación con la R mayúscula y veamos que no es case sensitive, es decir, todas las palabras claves o comandos pueden ser en mayúsculas o minúsculas de manera indeterminada. Aquí lo que haré, en este caso, es que voy a cambiar el encabezado
de la columna. Es decir, cuando yo ejecute la sentencia nuevamente, el encabezado será diferente. Ya no será first name. En este caso yo le puse texto. Si yo quisiera limpiar o quitar todas esas personalizaciones que he estado haciendo dentro de mi sesión, solamente con la palabra call, nombre de la columna, y la palabra clave clear, con esto lo que hará es que eliminará toda personalización eh, o atributo que se haya definido durante la sesión, específicamente para esta columna, si es que así lo quiero. Ahora veamos la interacción con archivos de scripts. Un archivo de scripts es un archivo que contiene sentencias SQL y que son reconocidas por SQL Plus. Y nosotros podemos ejecutar llamando dicho archivo. En este caso, los siguientes comandos me permiten hacer la creación de archivos, obtener el archivo, ejecutarlo, editarlo y almacenar la salida o el resultado de la consulta en otro archivo. Veamos algunos ejemplos para que quede más entendible. La palabra save, seguido de un nombre con extensión, me genera un archivo de lo que yo tengo dentro del buffer. La palabra get y el nombre del archivo escribe lo que está en el buffer al contenido del archivo con una extensión por default SQL. La palabra start y nombre del archivo lo que hace es que me ejecuta un archivo específico con comandos SQL. @file hace lo mismo que start, lo ejecuta. Y edit lo que hace es que me edita el archivo. La palabra spool seguido de un nombre lo que hace es que el resultado de la sentencia lo va a almacenar en un archivo, en el archivo que yo defina. Una vez que yo termino mi ejecución con spool off, cierra ese archivo y almacena la información. Veamos algunos ejemplos. En este caso, yo tengo una sesión de SQL Plus y lo que estoy haciendo primero es listar lo que tengo dentro del buffer. Si yo le digo save seguido de un nombre de archivo, lo que hará es que me almacenará esta información del buffer dentro de este archivo. Me dice la sentencia que el archivo fue creado. Si yo me salgo de SQL Plus y me listo la información de mi directorio, podré ver que este archivo fue creado y el contenido de este archivo es lo que yo tenía dentro del buffer. Podemos ver que el archivo fue creado con el nombre que yo le di en el comando save dentro de la sesión SQL Plus. Y si yo listo lo que tiene el archivo, veremos que contiene la sentencia SQL Plus que yo tenía en ese momento dentro del buffer. Por default, la extensión que le da a los archivos es .sql. Nosotros podemos poner cualquier otra extensión, pero cuando queramos ejecutar con un star nombre de archivo o @ tendremos que definir la extensión si es que no le pusimos SQL. Si nuestro archivo se llama SQL, no es necesario poner la extensión. Una vez que me conecté, quise ver lo que tenía en el buffer con la letra L y me dijo que no tenía nada. Si yo pongo get y nombre del archivo, lo que hace es que me carga el contenido del archivo al buffer. Y una vez que ya ha cargado, yo puedo ejecutarlo. También puedo ejecutar el archivo de manera directa con la palabra star. Lo que hace es de que lee el contenido o la sentencia SQL Plus del archivo y la ejecuta. De igual manera, hace lo mismo si yo pongo la @ nombre del archivo. Si yo quisiera editar dentro del buffer, utilizo la palabra ed de edit. Lo que hace es que me abre un editor de texto con la sentencia que se encuentra en el buffer. En este caso yo la puedo modificar, salvarla y salirme. Y lo que hace es de que nuevamente cambia esta sentencia dentro del buffer de acuerdo a los cambios que yo hice dentro de este archivo editor. Una vez que yo tengo la edición, yo ya puedo ejecutar la sentencia. Si yo tengo un archivo con extensión .sql, al momento de ejecutarlo con un star o una @, no es necesario poner la extensión. Y por último, veamos ahora cómo puedo salvar el resultado o la ejecución de sentencias que estoy haciendo en SQL Plus a un archivo. Esto se hace con la palabra spool seguida de nombre del archivo .extensión. La excepción es la que tú decidas poner. Realmente no tiene ninguna restricción en cuanto a extensiones. A partir de que yo puse la palabra spool y nombre del archivo, todo lo que yo haga dentro de mi sesión se va a ir almacenando dentro de este archivo, ya sea ejecuciones, sentencias con error, o todo lo que yo haga dentro de la sesión se irá almacenando. En este caso, corre la sentencia. Ahora lo que voy a hacer es borrar una línea, en este caso la línea 2, ejecutaré la sentencia, solo para validar que todo lo que estoy haciendo se almacene en el archivo spool.
ejecuté ciertos comandos solo para validación y con la sentencia spool-off le estoy indicando a SQL Plus que la edición del archivo terminó. Ahora me salgo y lo que hago es que voy a listar el contenido del archivo que yo creé con la palabra spool. Como podemos ver, una vez que yo puse spool nombre de archivo, empezó a guardar todas las sentencias que yo fui ejecutando hasta la sentencia spool off. En este capítulo se aprendió el uso de sentencias en el SQL Plus, la adición de las sentencias para poder manipular agregando, eliminando o modificando líneas, formateo de columnas específicamente con lo que conlleva a las salidas como es tamaño de columna, formato, justificación y una serie de variantes que nos permiten hacer más amigable el resultado al momento de ejecutar sentencias SQL Plus. Interacción con archivos para ejecución de sentencias. En este caso, cómo podemos crear un spool o un archivo de salida de nuestros resultados de consultas, cómo extraer o modificar cierto script almacenado en un archivo, el cual podemos subir al buffer para posteriormente ejecutarlo. Y la ejecución de scripts a través del comando star o la arroba. Espero que haya sido de utilidad el que hayamos aprendido lo elemental para la ejecución de sentencias dentro de la herramienta SQL Plus. Gracias.